Bienvenidos al curso virtual de proceso oral en materia civil dirigido por la ETI Oralidad Civil que preside el doctor Héctor Lama More. El día de hoy iniciamos la unidad 2 del mencionado curso y tocaremos el tema la audiencia preliminar en los procesos civiles. Antes de entrar al tema de la audiencia preliminar específicamente, creo que es muy importante que nos ubiquemos dentro del ámbito en el cual vamos a tratar el tema de la audiencia preliminar. Entre las diversas formas de tutela jurisdiccional que el proceso puede dar, la cognitiva, la ejecutiva, la cautelar, la de urgencia, la anticipada u otras en las que podamos pensar, cuando hablamos de audiencia preliminar, estamos hablando de una etapa del proceso dentro del proceso ordinario en el que se despliega la forma de tutela jurisdiccional cognitiva. Esto es, no podemos pensar en una audiencia preliminar, ni en un proceso ejecutivo, ni en uno cautelar, ni en uno de distinta naturaleza. Solo podemos hablar de audiencia preliminar en aquellos procesos en los cuales se despliega la tutela jurisdiccional cognitiva. Con lo cual, eso nos permite ubicar dentro de todos los tipos de procesos a la audiencia preliminar en un tipo de ellos. Y dado que estamos hablando de una etapa dentro del proceso ordinario en el que se despliega tutela cognitiva, vale la pena recordar que la tutela cognitiva parte de una alegada lesión o amenaza a un derecho material. Y esta lesión o amenaza a un derecho material genera que el titular de ese derecho pretenda al órgano jurisdiccional la aplicación de un remedio que el ordenamiento jurídico prevé para la protección de ese derecho material frente a esa situación de lesión o amenaza. Entonces, ese pedido concreto de protección a ese derecho material se materializa en la pretensión que se incorpora en la demanda. Y esta pretensión, como sabemos nosotros, tiene dos elementos. El petitorio, que no es otra cosa que la descripción del remedio jurídico que el demandante está solicitando que se aplique a su caso concreto, y en lo que se conoce como la causa petendi, es decir, cuáles son las razones fácticas y jurídicas que justifican que se solicite la aplicación de ese remedio. Entonces, a partir de una situación extraprocesal, que es la lesión o amenaza a un derecho material, el titular de ese derecho, cuando acude al proceso, formula una pretensión ya dentro del ámbito del proceso, indicando qué pide y por qué lo pide. Dado que lo que estamos hablando está en el ámbito del proceso ordinario, de la tutela cognitiva, de esta pretensión se le corre traslado, se le informa, se le comunica al demandado, que es la persona frente a la cual se pide la aplicación de este remedio concreto. Y el demandado tiene la posibilidad de oponerse a esa pretensión, indicando dos cosas. Primero, que rechaza la aplicación del petitorio que el demandante pretende y va a exponer cuáles son las razones de ese rechazo. Entonces, esta primera etapa que se da dentro del proceso, que es una etapa que nosotros conocemos como postulatoria, porque el demandante propone su pretensión o sus pretensiones y el demandado formula su oposición o sus oposiciones a las pretensiones del demandante. Luego de esta primera etapa, decía que es la etapa postulatoria, viene lo que se llama la preparación del debate. Hasta el momento ha habido la postulación,
Todavía técnicamente no ha habido un debate. Después vendrá el debate con la actuación probatoria y la discusión que las partes tengan sobre los argumentos y las pruebas ya actuadas. Pero antes de pasar a ese debate, hay una etapa intermedia, hay una etapa de nexo entre la postulación y el debate, que es lo que podríamos llamar la preparación al debate. Es decir, dejar el proceso en el estado en el que, habiéndose ya formulado las pretensiones y las defensas, pasemos al debate. Y es en esta etapa de preparación del debate donde se ubica la audiencia preliminar. Luego del debate, evidentemente, vendrá el dictado de la sentencia, donde el juez decidirá si concede o no concede el petitorio y explicará el por qué. Y, evidentemente, lo dictado en la sentencia tendrá luego un correlato en el ámbito de la realidad, en el ámbito del derecho material, porque la sentencia tendrá que tener eficacia respecto de las acciones que suponen la lesión o amenaza del derecho. Por eso, a pesar de que tradicionalmente se suele explicar el proceso como una línea temporal, digamos, paralela, yo creo que la mejor forma de explicar el proceso es a través de un círculo, un poco siguiendo lo que nos enseña el profesor Francesco Luiso: el proceso nace del derecho material y al derecho material debe volver. Entonces, ese es un esquema general de lo que es el proceso ordinario, con una etapa de postulación, con una etapa de preparación del debate, que es donde se ubica, como digo, la audiencia preliminar, con la etapa del debate y la actuación de la prueba, y finalmente con la etapa de la sentencia, para luego pasar a la realización de los efectos de la sentencia en el ámbito del derecho material. Muy bien. Esta etapa de preparación del debate puede ser estructurada por el legislador de distintas maneras. Si nosotros optamos por el modelo escrito, que es el que, por ejemplo, tenemos hoy vigente en el Perú, hay una etapa de preparación del debate que se hace por escrito. Cuando, por ejemplo, el juez le pide a las partes que proponga cuáles son sus puntos controvertidos. Es una etapa de preparación del debate por escrito. Pero evidentemente es una etapa un poco inútil, innecesaria, porque no produce ningún efecto real en lo que va a ocurrir en el proceso. Uno por eso podría decirlo, es una etapa perfectamente prescindible, ¿no? Si uno piensa en un modelo de proceso escrito, la etapa de preparación del debate no es sino una mera formalidad, ¿no? Donde no hay espontaneidad, donde no hay una proactividad en realmente preparar el debate, sino es una comunicación prácticamente de sordos que no tiene ningún propósito específico. Pero si uno piensa más bien en un modelo de proceso oral, evidentemente este momento de preparación del debate pues tendrá que cumplir con las reglas o los principios procedimentales propios del proceso oral, ¿no? La inmediación, la concentración, la espontaneidad, ¿no? Que rige a este tipo de procesos, ¿no? Pero más allá, a lo que quiero ir con en este punto es, más allá de si estamos ante un modelo escrito o estamos en un modelo oral, para poder diseñar dentro de cada uno de estos modelos cómo debe realizarse la preparación del debate, es preciso tener en cuenta tres cosas. ¿Cuáles son los derechos de las partes que deben ser respetados en este momento? ¿Cuáles son las atribuciones que va a tener el juez en esta etapa? ¿Y cuál es la opción del sistema jurídico por el esquema procedimental específico? Entonces, para poder determinar cómo preparar, ¿no? O cómo, más que preparar, cómo regular, ¿no? Eh, este sistema específico de preparación de debate, debemos tener en consideración los derechos de las partes, las atribuciones que tiene el juez
y la opción por el esquema procedimental. Ahora sí, pasemos específicamente a hablar de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, vistos estos elementos teóricos que acabo de explicar, se estructura sobre la base de reconocer que las dos partes en el proceso son titulares del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, con todas las manifestaciones que este derecho supone: el derecho a ser oídas, el derecho a contar con abogado, el derecho a la imparcialidad del juez, el derecho a la igualdad de las partes en el proceso, es decir, todos los derechos que supone la tutela judicial efectiva. Entonces, al momento de estructurar la audiencia preliminar, es preciso que tengamos en cuenta cuáles son los derechos de las dos partes en el proceso para que toda la actividad que supone la audiencia preliminar se realice respetando todos y cada uno de estos derechos. Pero el segundo aspecto que hay que tener en cuenta al momento de diseñar la audiencia preliminar es establecer cuáles son las facultades que tiene el juez en el proceso. En la opción que desde 1993 se ha optado en el proceso civil peruano, el juez tiene facultades de dirección. Por lo tanto, al momento de diseñar la audiencia preliminar, es preciso tener en cuenta cuáles son esas facultades de dirección del juez y permitir que se actúen en respeto del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las partes, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta que el modo como ha sido muchas veces explicado el proceso civil en el Perú, pero no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, parte de suponer que las facultades de dirección al juez se oponen y van en contraposición con los derechos fundamentales que tienen las partes en el proceso, cuando eso no es así. El juez tiene facultades de dirección, sí, pero los límites que tienen esas facultades de dirección están dados por la Constitución y se expresan a través del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las dos partes. Y el tercer aspecto a considerar en el diseño de la audiencia preliminar es que cuando hablamos de un proceso oral, en estricto, como ya todos saben, no estamos hablando de un proceso puramente oral, cosa que no existe, sino estamos hablando del diseño de un proceso por audiencias, ¿no? Que es un proceso en el cual se tratan de combinar lo mejor de la escritura y lo mejor de la oralidad. ¿Qué debe haber ocurrido para que nosotros pasemos a la audiencia preliminar? ¿Qué debe haber ocurrido procedimentalmente hablando para que pasemos a la etapa de la audiencia preliminar? Debe haber concluido la fase de postulación de pretensiones y defensas, esa fase postulatoria a la que me refería hace un momento. Debe haber concluido la fase de ofrecimiento de pruebas, es decir, no podemos nosotros entrar a la audiencia preliminar si es que las partes aún pueden seguir ofreciendo pruebas. No habría nada que preparar, o lo que habría que preparar no se podría preparar bien si las partes todavía tienen posibilidad de pruebas. Por eso, en el esquema o en el diseño de una audiencia preliminar es fundamental la etapa que existe, la preclusión en el ofrecimiento de las pruebas, con las excepciones que la preclusión tiene y está dada por la teoría de los hechos nuevos, y el tercer presupuesto procedimental, que a su vez es un presupuesto de tipo ético, es que los concurrentes a la audiencia preliminar lleguen preparados a la audiencia. Muy bien. Ya estamos en la audiencia preliminar, ya han pasado estas actuaciones previas, ya las partes han postulado sus pretensiones y sus defensas, ya ha precluido la posibilidad del ofrecimiento de las pruebas y las partes están preparadas para poder entrar a la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar hay fases en las que me voy a detener a continuación explicando cada una de ellas. La primera fase es el inicio de la audiencia preliminar con la identificación de los concurrentes. ¿Quién está participando como demandante? ¿Quiénes son sus abogados o sus representantes? ¿Quién está actuando como demandado? ¿Quiénes son sus abogados y sus representantes?
La segunda fase dentro de la audiencia preliminar es la de la explicación de la posición sobre la controversia, donde las partes desarrollan y explican brevemente cuál es su posición sobre la controversia. La tercera fase es ya una de debate previo, que es el debate sobre las excepciones y demás defensas procesales, que son aquellas que podrían impedir la continuación del proceso. Luego, eso hay que concluirlo ya en la audiencia preliminar, con lo cual la cuarta fase tiene que ver con la resolución que el juez debe dar a estas defensas procesales y excepciones. La quinta fase tiene que ver con la fijación de los puntos afirmados y los controvertidos, donde el diálogo entre partes y juez va a ser muy importante para poder determinar cuáles son los verdaderos alcances de la controversia. La sexta fase, una vez determinada cuál es realmente la discusión entre las partes, pasaremos a establecer cuáles son los medios probatorios que se admiten o cuáles son los medios probatorios que se rechazan. Luego, en el esquema propuesto, por ejemplo, por el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, habrá que establecer si las partes tienen un acuerdo procedimental para continuar con el proceso. Si lo hay o no lo hay, pues habrá que determinarlo. Y luego pasamos a otra fase en la audiencia preliminar, que es el intento de llegar a un acuerdo sobre las discusiones que las partes han planteado. Si no hay acuerdo, hay que continuar con el proceso y la última fase será la fase de fijar la continuación del proceso, ¿no? Es decir, determinar cuándo será la audiencia de pruebas y el momento de los alegatos de cierre. Vamos a hablar de cada una de estas etapas. La primera, la identificación de los concurrentes. Es importante que la audiencia preliminar comience sabiendo quién está actuando como demandante, como su representante y quiénes son sus abogados. Y quién está actuando como demandado o quién es su representante y quiénes son sus abogados. Un problema común, usual, que se suele presentar en la audiencia preliminar es la determinación de si quien está actuando como representante realmente lo es y si tiene facultades para hacerlo, ¿no? Y muchas veces la audiencia preliminar se frustra porque hay algunos defectos formales en el poder, está solamente la copia de la escritura pública y no está la escritura pública o no está la copia legalizada o la copia no es eh, legible, etc. Entonces, creo que debemos superar las formalidades. Esto es una etapa muy, esto es una actitud muy importante con la que hay que participar en las audiencias en general. Y si hay defectos formales y puramente formales, continuar con la audiencia y corregirlos después. La audiencia no puede frustrarse por defectos formales, pero sí es muy importante que podamos identificar quiénes están participando y en qué calidad en la audiencia. La segunda etapa es lo que suele denominarse a veces la etapa de los alegatos de apertura, ¿no? Es cuando las partes exponen lo esencial de su posición. Y yo creo que en el caso del demandante, lo esencial de su posición significa decir qué pide, cuáles son los hechos fundamentales que sustentan lo que pide y cuál es el fundamento jurídico esencial de su demanda. Eso debe estar muy claro en la exposición que haga el demandante o su abogado hacia el juez. Y en el caso del demandado, debe quedar muy claro si se opone o no y en qué medida se opone a lo pedido por el demandante, cuáles son los hechos esenciales que sustentan esa oposición y cuál es el fundamento jurídico esencial que sirve de base para la oposición del demandado. Esta es una presentación de lo esencial de la posición de las partes. No es el desarrollo amplio de los argumentos, sino la idea central que cada una de las partes debe exponerle al juez para presentar al juez lo esencial de su caso y para que se entienda luego qué cosa es lo que va a ocurrir en el proceso. Hecha esta breve presentación de las excepciones, recuerden ustedes que a la audiencia preliminar se llega luego de la etapa postulatoria, con lo cual se llega luego que el demandado, entre otras cosas, ha formulado sus excepciones. Si ha habido excepciones, corresponderá
que el demandado explique las excepciones, lo haga oralmente. Entonces, el demandado tendrá que, en primer lugar, identificar qué excepción propuso. ¿Qué está pidiendo con ello? La nulidad de todo el proceso, la nulidad de parte del proceso, la conclusión del proceso. ¿Qué es lo que exactamente está pidiendo con ello? ¿Por qué le está planteando? ¿Cuál es este defecto procesal que justifica que plantee la excepción? ¿En qué sustenta ello? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los argumentos que sirven de base para ello? ¿Y por qué, a su juicio, ese defecto impide continuar el proceso? Una vez que se ha escuchado el sustento de las excepciones por parte del demandado, corresponderá que el demandante se defienda. Habrá que escucharlo. Y el demandante deberá dejar claro en este momento por qué no se incurre en el defecto que el demandado alega que es aquel en el que se incurre en el proceso, por qué no corresponde amparar la excepción del demandado o por qué a pesar del defecto el proceso puede continuar. Luego de haber escuchado oralmente a las partes, corresponde que en ese momento el juez expida una resolución sobre las excepciones, decidiendo si la ampara o no la ampara y cuál es la consecuencia de ampararla en caso que la ampare. Y en el caso de no ampararla, determinará la consecución del proceso. Y pasamos a una etapa que para mí es el corazón de la audiencia preliminar, que es la más trabajosa y que de alguna manera supone una primera etapa en la escritura de la sentencia que debe hacer el juez. El juez, con ayuda de las partes, va a determinar realmente cuál es la controversia, realmente cuál es el corazón de la controversia. Este es el momento donde se podrá establecer la litis contestatio, ¿no? Digamos, es decir, dónde está realmente la discusión concreta. Y eso pasa por determinar de los hechos alegados por las partes, cuáles son los hechos respecto de los cuales las partes están de acuerdo y cuáles son los hechos respecto de los cuales las partes no están de acuerdo. Recordemos nosotros que el demandante ha planteado su demanda invocando un petitorio y estableciendo cuáles son los hechos que sustentan el petitorio. El demandante tiene el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, y sobre estos hechos el demandado en su contestación se ha opuesto. Y si se ha opuesto, seguro, al hecho 1 el demandante ha dicho no hecho 1. Al hecho 2 el demandante ha dicho no hecho 2. Al hecho 3 el demandante ha dicho no hecho 3. Bueno, estos tres hechos son hechos controvertidos, son hechos discutidos. Pero luego, al contestar la demanda, el demandado ha alegado un hecho nuevo, un hecho no invocado por el demandante, perdón, no un hecho nuevo, sino un hecho no invocado por el demandante, el hecho número 4. Y luego el demandante, va a tener la posibilidad de referirse a este hecho invocado por el demandado. Y seguramente lo va a negar. Este también será un hecho controvertido. Pero el demandado ha invocado también otro hecho no invocado por el demandante, el hecho 5. Y sobre esto el demandante está de acuerdo. Pues este es un hecho afirmado o un hecho por las dos partes o un hecho aceptado por las dos partes. El demandado puede haber alegado el hecho 6 y el demandante se opondrá. Entonces, el juez tiene que hacer esta tarea de identificar cuáles son los hechos esenciales que sustentan la demanda y cuáles son los hechos esenciales que sustentan la oposición del demandado. Y establecer si entre ellos hay aceptación o discordancia. Es perfectamente posible que haya un proceso donde haya la negación de todos los hechos esenciales. Puede ser incluso que haya la negación de algunos hechos, pero puede ocurrir también que haya la aceptación de todos los hechos invocados por el demandante, ¿no? Entonces,
Eso generará que la discusión no sea fáctica, sino jurídica. Se dan los procesos de puro derecho. Pero es importante que nosotros hagamos esto conjuntamente, partes y juez, en esta audiencia, porque permitirá que el juez comience a escribir su sentencia. O sea, lo primero que hace el juez es determinar qué hechos se aceptan y qué hechos se niegan. Esta es una etapa fundamental en la audiencia preliminar, es el corazón, quizá la etapa que más tiempo va a tomar. Una vez que tengamos claridad sobre cuáles son los hechos discutidos y cuáles son los hechos aceptados, evidentemente el juez podrá comenzar a depurar la prueba sobre la que se va a debatir. Evidentemente el juez podrá identificar qué medios probatorios se refieren a los hechos aceptados y los excluirá, porque serán medios probatorios, innecesarios. No hay necesidad de actuar prueba sobre hechos aceptados por las partes. Más bien, los medios probatorios servirán para poder dar información al juez sobre los hechos controvertidos, sobre los hechos realmente discutidos. Pues sobre esos, el juez emitirá una resolución admitiendo. Y si ha habido alguna cuestión probatoria formulada, sea por el demandante, sea por el demandado, este será el momento también en el que el juez las resuelve. Una vez con esto ya se preparó, fíjese el debate, ¿no? Ya sabemos qué cosa es realmente lo discutido y cuál es el material que proporciona información sobre lo discutido. Y luego, en el esquema planteado por el proyecto de Código Procesal Civil, pasamos a una etapa que no está en el Código Procesal Civil actual, que es la determinación de los acuerdos procesales. Es decir, el juez preguntará a las partes si hay algún acuerdo procesal, ¿no? Aquí puede ocurrir que el acuerdo procesal ya exista, ¿no? Porque esté en el contrato o porque las partes han llegado ya a un acuerdo previo a la audiencia. Entonces, en ese caso, las partes le informarán al juez que existen estos acuerdos. Pero puede ocurrir también que el juez pregunte en ese momento si es que las partes quieren llegar a un acuerdo procesal. Por ejemplo, sobre el calendario para la actuación de las pruebas. O puede ocurrir que en ese momento una de las partes tome la iniciativa y proponga llegar a un acuerdo procesal. O incluso el juez puede proponer a las partes que por las circunstancias específicas del caso y su complejidad se pueda, si existe intención de las partes, llegar a ciertos acuerdos. Aquí hay libertad, hay flexibilidad en el esquema propuesto en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil para determinar si hay un acuerdo procesal de las partes. Pasamos a una etapa muy importante en esta audiencia preliminar, que es la de la conciliación, ¿no? Si existe un acuerdo, aquí puede ser que las partes le adelanten al juez que ha habido negociaciones previas y que están cerca de llegar a un acuerdo. Otra vez puede ocurrir más bien que una de las partes tome la iniciativa, o el juez pregunte, o el juez proponga, o el juez, esto también en el esquema de la propuesta de reforma del Código Procesal Civil, si ve que hay real intención de llegar a las partes y que las partes están en una situación compleja, puede más bien derivar el caso a un centro de conciliación o el juez seguir el procedimiento conciliatorio. Se lee el que funja también de conciliador, ¿no? Si no hay conciliación, pues habrá que seguir con el proceso. Ya no en la audiencia preliminar, ya hay que ver a futuro qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, ¿no? Y corresponderá que el juez, pues, fije la audiencia de pruebas y el alegato de cierre, ¿no? Si hay medios probatorios que actuar, lo que corresponderá es que en el diseño de la propuesta de código, el juez le pregunte a las partes si hay un acuerdo sobre el cronograma de actuación de la prueba. Si no hay un acuerdo, es el juez el que fija la fecha de la audiencia de pruebas. Pero podría ocurrir que, dado que ya ha admitido los medios de prueba, luego de establecer los puntos controvertidos, el juez aprecie que no hay medios probatorios que actuar, en cuyo caso el juez allí dirá, bueno, dado que no hay medios probatorios que actuar, los escucho. Y las partes tendrán que dar las conclusiones o alegatos finales o de cierre. Y allí
El juez podrá incluso sentenciar o dispondrá que el proceso se encuentre a la sentencia y sentenciarlo. Esta es, digamos, en resumen, lo que ocurre en las fases de la audiencia preliminar. Para terminar, hay 4 directrices de conducta en una audiencia preliminar. Primero, la puntualidad de todos, ¿no? Hemos estado acostumbrados a la puntualidad de las partes, ¿no? La exigencia de la puntualidad para las partes y no para el órgano jurisdiccional. Todos deben respetar la puntualidad, jueces y partes, ¿no? La segunda directriz es que el juez debe dirigir personalmente la audiencia y también los abogados y las partes deben estar personalmente. Es decir, es, una, es un momento donde todos deben estar personalmente para poder realizar los importantes actos que hay que realizar en esta audiencia. La buena fe, que es un parámetro de conducta de todo el proceso, pero en el que aquí se manifiesta de manera evidente y espontánea, y la flexibilidad. Este es un parámetro de conducta para todos, para juez y para las partes. Deben ser todos muy flexibles, deben actuar todos con buena fe y apertura para que la audiencia preliminar cumpla su finalidad. Bueno, con estos temas espero que haya quedado claro 3 cosas. Uno, cuál es, eh, digamos, el contexto en el que se ubica la audiencia preliminar. 2, qué es la audiencia preliminar y qué fases tiene. Y 3, cuáles son las directrices de conducta que deben mostrar todos los intervinientes, partes y juez, en el momento del desarrollo de la audiencia preliminar. Gracias por su atención.